Buenas, buenas. Pues estamos por aquí en otro episodio más de los Neumo Podcast de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Este episodio llega con la finalidad de llevar educación continuada hacia nuestros pacientes y la población en general. Y hoy sí que tenemos un plato fuerte en estos Neumo Podcast. Pues contamos con la presencia de un profesor, un amigo, un editor, yo le digo una enciclopedia andante, que es el doctor Francisco Álvarez, quien es neumólogo, internista, quien ejerce en Estados Unidos, en la Clínica Mango, y en el cual muchos de los neumólogos dominicanos le debemos parte de nuestro entrenamiento como neumólogos. O sea que si los neumólogos de este país en realidad somos muy buenos todos, y es porque pasamos por la mano de ese señor. Entonces, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Maribel. Gracias por el honor. Y debo aclarar que mi contribución para la educación de ustedes ha sido siempre el 0.001%, pero se le agradece. No, es que eres muy humilde. Doctor, como usted, yo diría que de qué tema vamos a hablar, porque son tantas cosas, pero nosotros estamos trabajando, venimos desde el Congreso trabajando con un lema, un eslogan que es construyendo junto el futuro de la medicina respiratoria. Y yo le pregunto al doctor Francisco Álvarez, que siempre ha estado en las innovaciones del futuro, ¿qué nos depara el futuro de la neumología? Yo creo que el futuro de la neumología es brillante. Todas esas técnicas nuevas, esos conocimientos nuevos que estamos adquiriendo, a medida que vamos desentrañando los misterios de las enfermedades pulmonares como las demás, todo eso está originando una serie de cambios en la manera en que vamos a tratar las enfermedades pulmonares, que yo creo que en 20 años posiblemente el mundo va a ser muy diferente. ¿Para bien? Para bien, porque realmente las cosas que estamos viendo, las que se van a ver en el futuro, el panorama luce excelente. Te voy a poner un ejemplo. Hace pocos años nadie hablaba de construir un pulmón artificial. Y eso ahora no solamente se está hablando, sino que se está construyendo un pulmón artificial ahora mismo. Entonces ya hay personas que han diseñado un pulmón a nivel microscópico, donde se puede reconstruir a partir de materiales artificiales una matriz de un pulmón, a la cual ahora hay que poblar con células pulmonares que puedan funcionar. Entonces, eso va a tomar su tiempo, pero eso está ya en progreso. Entonces, llegará un momento, por ejemplo, en que personas que hoy se mueren por enfermedad pulmonar pudieran recibir un órgano hecho a la medida, el cual se le va a enviar por un dron. Usted va a decir, señor Pérez, su pulmón va a llegar en diciembre 2, por favor, chequéese en el hospital el día antes para que usted pueda trasplantar su pulmón, hecho con sus propias células. Eso en ese campo, ¿no? También en el campo molecular se está avanzando muchísimo en el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón ya no es necesariamente una sentencia de muerte a corto plazo. Se ha convertido en una promesa de que ya muchos pacientes pueden sobrevivir muchos años y hay una cantidad creciente de pacientes con cáncer de pulmón que se están curando. De una manera irónica, en el campo donde no hemos avanzado tanto es en el campo de las enfermedades infecciosas. Necesitamos mejores antibióticos, nuevos antibióticos, los cuales no tenemos. Pero yo estoy seguro que la necesidad tiene cara de ¿verdad? Entonces hay muchas compañías que están trabajando en desarrollar nuevos antibióticos. Realmente el progreso en esa área ha sido menor de lo que yo hubiera esperado hace 20 años. ¿Usted piensa que por el abuso que se ha tenido de utilizar antibióticos a destiempo y todo eso? Claro que sí. Realmente se ha visto que los médicos usamos demasiados antibióticos y por demasiado tiempo. Es muy difícil que llegue un paciente muy enfermo, que tú sospeches que tiene una neumonía, a la que tú no vayas a dar antibióticos. Y después que se lo comienzas, es muy difícil pararlos. Entonces, ¿verdad? El mismo paciente, la familia, lo pide, ¿no? Entonces, realmente eso es un problema que no hemos sabido manejar bien a nivel mundial, yo diría. Pero, por lo demás, yo creo que el campo de la neumología es un campo que está abierto
para el enorme descubrimiento que las generaciones que vienen lo van a disfrutar. Y doctor, mire, realmente te habla de los pulmones que estamos construyendo artificiales, pero nosotros que muchos lo estamos como usted, pues tuvimos el privilegio de ver trasplante de pulmón. Bueno, de hecho, ayer hablamos, tenemos un paciente en República Dominicana, fue paciente nuestro, que hoy, gracias a Dios, lleva ya, celebra su tercer cumpleaños, Sí. que él está vivo y lleva una vida normal. Sí. Entonces, y cuando uno habla de trasplante, cuando yo le planteé trasplante, la gente piensa que eso es algo del otro mundo. Ahora yo le pregunto, doctor, ¿quiénes son los candidatos a recibir un trasplante de pulmón? Los candidatos son personas que tienen una enfermedad pulmonar avanzada para la cual no hay un tratamiento efectivo. Y puede ser cualquier enfermedad, puede ser enfisema, puede ser fibrosis pulmonar, pero además tiene que ser un paciente que se espere que va a sobrevivir al trasplante, ¿no? Entonces, si tiene un paciente con cáncer de pulmón, no es un candidato, porque con la inmunosupresión que tenemos que darle para evitar el rechazo, ese cáncer puede no solamente volver, sino volver con muchas ganas, como decimos, ¿no? Entonces, el paciente tiene que ser más o menos saludable y con una enfermedad pulmonar avanzada y tiene que tener un soporte familiar. Hay gente que lo vaya a cuidar, que vaya a ayudar con su cuidado, ¿no? Pero realmente, aparte de eso, cualquier persona con una enfermedad severa de pulmón puede ser un candidato potencial para el trasplante. Doctor, y un paciente que se trasplante, la sobrevida, ¿puede vivir hasta morirse de otra enfermedad o tiene un número determinado de años? Y bueno, te voy a poner un pulmón, 2 pulmones, pero tú vas a vivir 2 años, 3 años, o eso no lo sabemos nosotros. El trasplante de pulmón es lo que más se parece a un matrimonio. Lo primero es que tú no sabes si va a funcionar o no. Y tú no sabes lo que te llevas hasta que no viven juntos. Pero, igual que el matrimonio, si los dos se llevan bien, el donante y el paciente, usted puede vivir muchísimos años. Ahora, si tú hablas de un promedio, el promedio de sobrevida a 5 años es más o menos un 65%. Eso varía mucho, porque por ejemplo, no es lo mismo trasplantar a una persona de 70 años que una persona de 30 años. Entonces, por supuesto, una persona de 30 años tiene una posibilidad mucho mayor de vivir 10, 15 años. Nosotros tenemos pacientes que tienen 25 años, que han llevado una vida normal. Es una minoría. Ahora, lo que yo siempre les digo es 65% a 5 años, mucho mejor que 0. Entonces, esos pacientes toman esos 5 años y los aprovechan. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, estos han sido los mejores años de mi vida, porque tengo una concepción nueva de la vida y sé apreciar mucho mejor las cosas sencillas que yo las daba por contado antes, pero que ahora las veo como una experiencia nueva. Y eso es sumamente reconfortante para nosotros, ¿no? Y cuando vemos las fotos de, mira, me nació mi nieta, se graduó mi hija, se casó mi hija, bueno, esos son momentos que no hubieran podido pasar, que esos pacientes pueden vivir gracias a eso. Eso es así. Doctor, por ejemplo, aquí en República Dominicana, muchos pacientes, por ejemplo, que son grandes fumadores, pacientes también que se descuidan con enfermedades intersticiales. Nosotros tenemos, ya gracias a Dios hemos dado paso, gracias a colegas que tenemos aquí en nuestra sociedad, sobre todo con la fibrosis, producto con enfermedades intersticiales y eso, la gente entiende y se descuida, cree que eso no va a avanzar. Entonces, sí fumar puede llevar a una fibrosis, sí se puede, ¿verdad? Sí. Obviamente el tabaquismo es una de las causas por las que yo tengo un empleo. Si la gente no fumara, no viviéramos. yo tuviera que buscar un trabajo posiblemente. Pero obviamente que no estamos comentando que la gente comience a fumar para yo tener un empleo, pero sí, el tabaquismo es una parte muy importante de la enfermedad pulmonar crónica. Es una causa de muerte importante, una causa de morbilidad importantísima en el mundo entero, porque aunque usted no necesite un trasplante, si usted desarrolla enfisema por fumar, va a tener una calidad de vida muy inferior a la que hubiera tenido si no hubiera fumado. Doctor, usted sabe que la pandemia nos golpeó a todos. La pandemia desnudó
todos los sistemas de salud del mundo, incluyendo usted que trabaja en Estados Unidos, nos dejó al descubierto con muchas cosas que nosotros no pensábamos, nos tambaleó y nos hincó. Pero ¿qué pasa, doctor? Estamos recibiendo una cantidad de pacientes que aparentemente o no tuvieron, según ellos, COVID, tuvieron un COVID leve, y cuando van a la consulta vemos que son pacientes que en su tomografía ya tienen ciertos casos de fibrosis o eso. Usted, doctor, en su experiencia, ¿qué cosas usted ha recibido producto de esos pacientes? ¿Ha tenido mucho long COVID? Realmente, ¿qué usted les recomienda? Porque aquí, por ejemplo, usted le dice a los pacientes, tiene COVID, bueno, ya está negativo y jamás se lo vuelve a ver. Y se supone debe haber un escribo. Para saber, un escribo, debe haber un seguimiento, es la palabra. ¿Usted qué opina de eso, doctor? Mira, el COVID, como tú dices muy bien, puso a prueba a la comunidad médica, ¿no? En muchos sentidos. Hemos tenido muchos pacientes con COVID. Algunos de ellos han estado muy graves. Por ejemplo, no tenemos el sistema de circulación farmacológica y nosotros antes teníamos, qué sé yo, 10 pacientes al mes con el COVID, unos 30 pacientes al mes. Y muchos de ellos no los pusimos porque no eran candidatos. Y hay algunos a los que no les fue muy mal, que digamos, pero que tú bien dices, 6 meses después, dices, pues yo como que sigo sofocado, ¿no? Y cuando vienes a ver, tiene una fibrosis pulmonar. Entonces, realmente no se sabe bien a qué velocidad van a progresar. No sabemos cuánto se van a quedar donde están, no sabemos cuánto van a progresar. Pero esos pacientes necesitan un seguimiento. Porque si comienzan a deteriorarse, entonces es mucho mejor, en el caso que se pueda, ofrecer un trasplante tempranamente antes de que queden demasiado enfermos. Yo creo que hay que seguir educando a la población de que el COVID no se va a ir, de que va a seguir mutando, de que tenemos que seguir atentos, de que cuando te dé una gripe hay que chequearte para el COVID. Porque aunque la mayoría de los casos es una enfermedad benigna, como tú bien sabes, no siempre es así. Y yo creo que nos hemos descuidado, la gente se ha descuidado. Ya la gente no le importa, ya como que hemos aceptado, como que estamos resignados a vivir con eso. Lo cual tiene su lado bueno porque vamos a vivir con el COVID para siempre, ¿no? Entonces tiene que haber un balance entre no preocuparnos en exceso, pero tampoco descuidarnos en exceso. Y ese balance que tenemos que encontrar como sociedad, ¿no? Cuidarnos, chequearnos para el COVID cuando nos dé una gripe, sobre todo si tenemos familiares ancianos, para no contaminar a los demás. Vamos a tener que vivir con esto, vacunarnos, porque a pesar de todo lo que se ha hablado de la vacuna en los medios sociales, la vacuna funciona. Yo te puedo decir, por ejemplo, que hubo un momento que teníamos 80 pacientes internados con COVID en el hospital, y de esos 80 habían 3 que no habían sido vacunados. Perdón, habían 3 que habían sido vacunados. O sea que la inmensa mayoría de los pacientes metidos en el hospital no se habían vacunado. O sea que la vacuna funciona, la vacuna es segura, como todo en la vida tiene sus efectos secundarios. Pero tenemos que concientizar a la población de que tenemos que seguir vacunando cada vez que haya una mutación, cada año. Sí, doctor, a veces uno dice, o el que nos escucha, bueno, un trasplante. Aquí en República Dominicana no tenemos esa estructura, pero ¿usted cree, doctor, que quizás en un futuro cercano, con tantos alumnos suyos que vamos aquí, nosotros podamos montar una unidad, claro, se va por usted, de trasplante? Es muy difícil eso, doctor. Es difícil. Pero fíjate, ¿qué tú necesitas para un trasplante? Necesitas buenos médicos, buenos neumólogos, buenos cirujanos, buenos especialistas, un hospital con recursos más o menos, ¿verdad? Todo eso lo tenemos acá. Yo creo que lo más difícil es primero entrenar gente, ¿verdad? Específicamente para trasplante. Eso requiere un entrenamiento especial, ¿no? Pero lo segundo, y tal vez lo más difícil, va a ser convencer a la población de que sean donantes. Porque hay un estigma aquí, hay muchos rumores de que se están vendiendo los órganos, que una persona está muy grave, mire, quiere donar sus órganos, pero no se ha muerto todavía. Bueno, sí, pero tiene 90% de ser nutritivo, ¿verdad? Ya ese paciente no va a sobrevivir. Es muy difícil convencer a la gente de que acepten donar los órganos de ese familiar querido. Y eso va a tomar su tiempo. Entonces, después de ahí, tienen que tener una lista de personas en trasplante, con su tipo de sangre, todo eso, ¿no?
Y tiene que haber un sistema de que cuando una familia acepte donar los órganos, eso se va a una central donde se distribuye la información a todos los centros de trasplante. En este caso pudiera ser uno solo, pero es una lista, ¿no? Tiene que tener el tamaño del paciente, del donante, el tipo de sangre. Hay muchos factores. Entonces, eso exige una infraestructura. Tienes que transportar el órgano desde Samaná o desde Valverde, donde quiera que tú donaste, hasta el sitio, ¿no? Y hay que transportarlo de manera más o menos rápida. Eso ha mejorado mucho ahora, pero aún así tienes que hacer tu trasplante en un periodo de 16 horas, 24 horas. O sea que exige de mucha coordinación de mucha gente. ¿Que se puede hacer en un futuro? Claro que sí. Cuando yo estudié la medicina aquí, que tenemos un cardíaco lo hacía, yo no me acuerdo quién, ahora mismo lo hace muchos centros acá. Cirugía de corazón abierto se hace aquí en muchos sitios, ¿no? Tratamiento, ¿cómo se llama? Avanzados para el cáncer y todo eso se hace. O sea que llegará un momento. Doctor, pero solamente se trasplanta pulmón humano, porque yo también tenía un programa de células madres, también pulmón de cerdo, y ya estamos llegando al pulmón artificial. Entonces, todavía sí hay la posibilidad de, con lo de las células madres y lo del cerdito. Es una posibilidad. El cerdo tiene muchos genes en común con nosotros. Ahora, tienen ciertas moléculas, una que se llama alfa-gal, que el 99% de los mamíferos la tienen, pero nosotros no. Entonces, cuando tú trasplantas un órgano de cerdo humano, desarrollamos anticuerpos contra esa molécula inmediatamente. En media hora, ese pulmón se destruye. Entonces, lo que se está haciendo ahora es, tenemos un sastre que se llama CRISPR, que es una tecnología donde tú puedes cortar la cadena del DNA en diferentes sitios y modificar el DNA del cerdo para hacerlo más compatible con humanos. Entonces, después que tú creas ese cerdo, tú puedes clonar ese cerdo de manera que tú puedas reproducir ese mismo cerdo, ese mismo DNA en 10.000, un número ilimitado de cerdos. Entonces llegará el momento en que vamos a dominar esa tecnología y que podemos usar riñones, corazón, pulmón de cerdo, etc. Pero falta mucho. Tú te enteraste de que hay 2 trasplantes de corazón que han fallado. Sí. Ahora bien, ¿por qué fallaron? Yo tuve la oportunidad de hablar con el cirujano que hizo el primer trasplante y el segundo también. Y realmente ellos, el resultado final de su evaluación, que fue una evaluación muy completa, una evaluación publicada, ellos pusieron todo sobre el tapete. O sea, ha sido muy transparente. Desarrolló anticuerpos contra el donante. O sea que todavía hay moléculas por ahí que no hemos podido dominar. Pero te voy a poner otro ejemplo. Hay estudios que están haciendo con riñones de cerdo, donde se toma un riñón y a un paciente que ha tenido muerte cerebral, que ya se va a morir definitivamente, la familia accede a mantener al paciente en un respirador 2 meses. Se le saca el riñón a ese paciente, se le pone un riñón de cerdo y ha funcionado muy bien. Entonces, claro, eso no significa que se pueda hacer trasplante de riñón, pero te quiero decir es que la manera en que tú vas avanzando, cada nuevo fracaso es una nueva oportunidad para aprender. Y esos pacientes que se han trasplantado estaban moribundos, no podían ser trasplantados con un corazón humano. Ellos accedieron para ayudar a la ciencia a ser conejillos de India. Yo creo que en unos años vamos a tener trasplantes de órganos de cerdo disponibles y eso va a cambiar radicalmente. Bueno, doctor, ya vemos que es un futuro promisorio. Trasplante, prevención, vacunas. ¿Y qué papel, rapidito, porque sabes aquí en esta plataforma todo es corto, qué papel usted le ve a la rehabilitación pulmonar? ¿Es o no importante? La rehabilitación pulmonar es sumamente importante, pero muchísimo importante. Y es un área que creo que hemos descuidado. Uno de los grandes problemas que tiene el paciente con enfermedad pulmonar es que cuando tú comienzas a caminar y te sofocas, te asustas. Y el mecanismo de respuesta humana, es decir, me voy a parar aquí, no voy a hacer más nada porque se asusta. Entonces la terapia pulmonar, aparte de que te tonifica los músculos, de que te entrenas, te da confianza. Es algo increíble cuando tú estás caminando y dices, me quiero parar, y tú tienes una persona a tu lado que dice, no, Maribel, tú puedes seguir caminando, no te vas a morir, no te preocupes, sigue caminando. Y tú te das cuenta y dices, oye, caminé 100 pasos.
Entonces ya tú dices, mañana voy a caminar 150. Yo tengo pacientes que no pueden ir de la cama al baño, que han ido a caminar para de 3 kilómetros. Y sí, exactamente, tú lo dices. Entonces, la terapia física, específicamente para pacientes con neumonía, hace maravillas. Y yo creo que eso es un campo que aquí en la República Dominicana está fértil para nosotros tratar de mejorar ese aspecto. Bueno, señores, hoy tuvimos un plato fuerte, como dije al principio, con un profesor muy querido de todos nosotros, un gran dominicano que nos enorgullece por su labor en el extranjero. En este episodio del programa Podcast. Agradecemos a los patrocinadores por haber auspiciado este segmento y agradecemos al doctor Francisco Álvarez, que esperemos en Dios que siempre nos dé vida y salud para que siga siempre viniendo con nosotros y tratando todos estos asuntos que la verdad que no solamente orientan a la población, sino que nos orientan a nosotros. Pues agradecido y hasta otro nuevo podcast.